Directamente con un contador, Marcos Sequeira, para que nos cuente si esto es posible, qué puede llegar a pasar, en qué cambia, si es solamente un cambio de nombre o además hay algo más profundo. Gracias, Sequeira, por atendernos acá en Nora Brioso, todo el equipo del Ventura Show estamos saludando. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por convocarme. Bueno, un Y placer. Bueno, efectivamente, ¿cómo igualmente. podemos interpretar este anuncio del día de hoy? Bueno, yo creo que es un anuncio importante que está plagado de algunos errores que demuestran que esto no se meditó mucho, no se habló con la gente que está en la materia y se tiró el anuncio de disolver la AFIP y de crear esto, el ARCA, en su Sí, reemplazo. Pero más allá de tener en cuenta que por una cuestión mínima de legalidad, el gobierno no tiene facultades para disolver la AFIP, eso lo tiene que hacer el Congreso, y no tiene facultades para crear el ARCA, eso también lo tiene que hacer el Congreso, pero desafortunadamente la legalidad en nuestro país no ha sido, y sobre todo en esta materia tributaria, muchas veces respetada. Sin ir más lejos, la AFIP que se disolvió hoy fue creada durante el gobierno de Menem en el año 1987. Existía la DGI y la Dirección General de Aduanas. Menem creó la AFIP e hizo que dependieran de la AFIP la DGI y la Dirección General de Aduanas. Ahora desaparece la AFIP y aparece el ARCA, que como vos lo acabas de leer, habla únicamente de recursos aduaneros. ¿Ves? Ahí hay un apuro, porque no solamente depende del tema aduanero, sino que también del tema impositivo y del tema de la seguridad social, que también está a cargo de la DGI. Está claro, mal el nombre del organismo. Debiera claro. ser en lugar de AFIP, bueno, no sé lo que se le ocurra, pero tiene que dar claro que dependen de este organismo la DGI y la Dirección General de Aduanas. Ahora, Eso por un lado. en este nuevo organismo que se crea, también va a ser agente de recaudación y también va a ser, va a estar la aduana o no, o Va, se sí, divide. va a tener las mismas funciones Ah, que tiene en este momento la AFIP. Eso, para que todos tengamos en cuenta, no cambia nada en eso. Lo ok, que cambia es el contenido. Hay una gran cantidad de masa laboral que entraron, muchos de ellos por la ventana. Recuerdo que cuando Milei me designó director de la AFIP, una de las cosas que yo le pedí fue echar a toda una cantidad de empleados y funcionarios que habían entrado por la ventana. Bueno, entre ellos, 3.000 que fueron designados entre mayo y junio del año pasado, son los que dice Adonia ahora que vuelan, vale la carga. Esto está muy bien. El cambiar los cuerpos jerárquicos a las personas a las cuales se le ha designado a cargo de la DGI, la Dirección General de Aduanas, también me parece gente idónea, la conozco, está en el organismo, uno de ellos Vázquez, en la DGI hace más de 30 años, tiene experiencia, ha pasado por la aduana, el que está en aduana también, un poco menos de experiencia, pero es alguien también que está dentro del organismo, y la directora de este nuevo engendro es la misma directora que actualmente en la AFIP. claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a haber una serie de problemas desde el punto de vista laboral y contractual, porque echar, bueno, esos 3.000 empleados que entraron realmente por la ventana, que no han ido ni a marcar un solo día a la DGI, eso me consta, el legajo de ellos es una fotocopia de DNI, o sea, ni se sabe si tienen estudios primarios, pero esos empleados y funcionarios van a instalar juicios en contra del Estado Nacional. El otro tema de bajar los sueldos, eliminando la cuenta de jerarquización, que es una muy buena decisión del gobierno, eso también va a tener como consecuencia de que no sé, un funcionario a nivel de su dirección que está cobrando entre 35 y 40 millones de pesos, va a pasar a cobrar 4 millones de pesos. Evidentemente que ese funcionario va a realizar también una demanda laboral en contra del Estado Nacional y todas esas demandas se van a perder. Ahora, Hay sueldos de ¿cuánto? 65, perdón, ¿no? Pero sueldos de 65 millones de pesos. No.
de 35 millones de pesos. 35 millones de pesos. Entre 35 y 40 millones en el caso de las direcciones y las subdirecciones. Un director de AFIP puede cobrar entre 35 y 40, por ejemplo. Sí, un director cobra cerca de 40, un subdirector cerca de 35 millones de pesos. ¿Y cuántos directores y subdirectores? Digo, ¿hay un montón o hay uno solo? ¿Cómo es el organigrama? No, hay en general 6 subdirectores en DGI, 6 subdirectores en la Dirección General de Aduana, un subdirector en el caso de la AFIP, pero del cual a su vez se abre el organigrama en otras 6 subdirecciones. Es decir, hay un número más o menos de unos 40 funcionarios de máxima jerarquía a los cuales se le va a reducir el sueldo notablemente, no solamente a partir de esto que se ha anunciado, sino que porque se elimina la cuenta de jerarquización. Esa cuenta está en la Ley de Procedimientos Tributarios, de un 0,6% de lo que recauda la DGI y que se distribuye entre el personal jerárquico, desaparece también. Este gobierno ya lo quiso hacer. Yo durante mi brevísimo paso por este gobierno también lo quise hacer y bueno, hubo una cuestión ahí sindical muy fuerte que impidió que se hiciera. Claro, esa es la pregunta, ¿no? La otra pregunta, ¿qué va a pasar con todos estos cargos? Porque, digo, uno dice, redujo el 34% de los cargos públicos, he hecho 3.100 empleados, pero después están los sindicatos, están las leyes, ¿se puede echar así a la gente sin más? O... No. Primero hay una ley de estabilidad del empleo público y después está la ley de contrato de trabajo, que si bien ha sido modificado por un decreto, el decreto 70, el primero que dictó mi ley en el año 2023, es un decreto totalmente inconstitucional. Está parcialmente salvada la inconstitucionalidad cuando se aprobó la ley de bases en el Congreso, pero es parcial eso. Y evidentemente esos cambios que se han introducido en materia laboral, en materia sindical, fijen de ahora en adelante, hacia atrás, nuestro régimen legal, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece que no pueden regir las normas en forma retroactiva. No se puede hacer nada, claro. Todo esto es de a partir de ahora. Claro, todo esto a partir de ahora, pero no es la intención del gobierno. La intención del gobierno es aplicar todas estas normas y aprovechar para disminuir, es cierto, un elefante blanco, porque eso es así. Además, es un nido de corrupción, me consta, porque como contador y abogado dedicado hace 40 años exclusivamente a esto, un nido de corrupción ha sido mucho más alto a la corrupción durante los últimos años. Recordemos que Chegaray, por ejemplo, director de la AFIP, un caso paradigmático, pero está bien que se tomen estas medidas, pero está mal que no se la haya pensado un poco, que no se haya dispuesto, bueno, yo no sé si por ley del Congreso, pero por lo menos un decreto de necesidad de urgencia, que más allá de ser inconstitucional, que disuelva así otro que cree el ARCA, otro que disponga qué es lo que va a pasar con tal y tales funciones, claro. Otro que derogue la cuenta de jerarquización, en fin, esto tiene que hacerse por el Congreso. Sabemos que es pesado y sabemos también que todos los gobiernos en Argentina, la Constitución parece una letra muerta. Claro. En el año 94, cuando se reformó, se estableció en el artículo 99, inciso tercero, que el presidente no puede legislar en materia tributaria. Y bueno, esto que ha hecho hoy, si esperamos que salga un decreto de necesidad de urgencia y no un comunicado, es legislar en materia tributaria. Clarísimo. Esto está prohibido. Clarísimo. Pero bueno, en el día a día de la gente, digo, para la gente que no tiene un cargo no público, le va a cambiar nada. ¿te cambia algo? No le va a cambiar nada. Okay. Nada. La Perfecto. gente va a seguir tal cual está ahora, usando los sistemas que tiene. Hoy estuvo caída durante la tarde el sistema de AFIP, pero era porque había un desconcierto, no se sabía bien qué es lo que se iba a anunciar, pero la gente va a seguir exactamente igual. Sí, Los que van a tener una diferencia desde el punto de vista impositivo son aquellos que venden
libros, diarios, publicaciones online. A esos anunció el gobierno que se le va a derogar la exención que tienen en el libro. Del 21%, o sea, que estaban exentos los medios periodísticos y algunos Que periodistas. estaban exentos, claro. Los diarios, revistas, no todos los medios periodísticos, pero diarios, revistas, publicaciones online, esos tres citan Adorni, y a eso se le eliminaría la exención. Le da un número ahí del costo fiscal que tiene, que la verdad yo no me lo creo, me parece que está muy dibujado, es mucho menor el costo fiscal. Y que, por ejemplo, y se trata de derogar exenciones, en lugar de tocar esto, que tiene que ver con información, con la comunicación, y habría tocado otras exenciones que hay en impuesto a la ganancia, en impuesto al valor agregado. Pero dice que es diarios, revistas y suscripciones digitales, ¿no? También. Sí. Claro. Por eso, en lugar de ir a eso, porque la verdad que tiene que ver, vuelvo a decir, con la información, con el acceso a la información, yo habría tocado otras exenciones. Por ejemplo, hay muchísimas fundaciones que están constituidas como tales, están exentas en el impuesto a las ganancias y que son actividades comerciales encubiertas. Y el Estado eso lo sabe. Entonces, abrido a eso, habría tocado otras cosas. Pero digamos, en general, esto tiene que ver con esa forma de administrar medio apresurada, apasionada, que amigo Javier Milei, que de tomar estas decisiones, tirarlo a Adorni para que las diga, y bueno, y después ver cómo se acomodan las cosas. Debiera ser al revés esto, ¿no? Está bien. Ya tiene experiencia, bueno. Sequeira, ya tiene experiencia. Muchísimas gracias por explicarnos un poquito el panorama. Un placer, hasta luego. Un placer. Adiós. Era Marcos Sequeira, abogado, contador, que también...